Muchas gracias por venir. Os voy a presentar a dos muy buenas amigas de la academia. Desde que se llamó a crear SGR desde la academia para colaborar, pues Mónica inicialmente ha estado siempre al frente de cualquier llamamiento que hemos hecho, nos han ayudado muchísimo y queremos seguir colaborando, en esta ocasión impartiendo un taller que sirva a los académicos para entender el mundo de la financiación, para entender el mundo de los proyectos culturales y ver de qué manera os podemos ir ayudando en esta otra faceta que tiene el mundo cultural, ¿no? Os presento a Mónica Carretero y Inmaculada Hernández. Ella es directora de Industrias Culturales de CREA-SGR desde hace 13 años y ella es desarrolladora de proyectos culturales en el mismo departamento. Espero que el taller os sirva, que sea un taller muy práctico, así lo hemos planteado. Ellas tienen esa vinculación y esa idea en su cabeza siempre de hacerlo todo muy dinámico, muy práctico. Yo, desde luego, la parte que he tenido que colaborar con Mónica ha sido absolutamente práctico todo. Siempre hemos hablado con documentos en la mano y entendiéndonos y nunca filosofando de cosas que no entendemos los que nos dedicamos al mundo artístico. Así que espero que os sirva mucho y que esta sea la primera de unas cuantas más que hagamos, ¿verdad? Sí. Y os dejo con ellas y nada, cualquier cosa que necesitéis, espero que el aire se quite en algún momento. Las cosas de trabajo dan despacio y las de matadero también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo, aprovechando antes de que nos dejes, pues la verdad que agradecimiento a la academia, pero no por estas iniciativas de intentar llegar lo más posible, como ha dicho Jorge, en aspectos que son muy importantes también dentro de la cultura o de cualquier sector. Agradecer a la central también el espacio y a vosotros, bueno, pues que tengáis el interés de aprender o de conocer más. Y lo hemos dividido como en dos bloques, uno que va a contar Irma, otro voy a contar yo. Se trata de unas nociones de financiación. Lo primero, porque hay que perderle no es nada, ¿vale? Hay cosas que son más difíciles que hacéis. Y entonces, bueno, pues una introducción de eso, pues documentación, de cosas importantes, y luego yo me centraré un poco en contar cuál es nuestro rol en CREA, que obviamente, pues igual que hemos podido ayudar a la academia, pues podemos ayudar a muchas actividades dentro de la cultura. Y nada, Jorge, muchas gracias, un placer como pues siempre. Estamos aquí y aquí estamos, sí. Y nada, esperamos que sea de provecho. Muy bien. Gracias. Nada, muchas gracias. Dejo a Irma, mi compañera, que os cuente algo de financiación. Cualquier cosa, tiene que ser muy abierto, aprovechando que somos pocos, pues la verdad es que se os surge una pregunta, se os surge lo que sea, pues que directamente os lancéis y lo que hagáis. Somos de la parte financiera, pero los sentimos del sector cultural 100% y os vamos a entender. ¿Vale? Entonces, sin miedo, el decir, pues yo esta parte no la entiendo, o a qué os referís, o lo que sea. ¿Vale? Entonces, nada, Irma, adelante. Genial, pues muchas gracias a todos por venir. Entonces, antes de lanzarnos aquí a hablar del mundo financiero, que da como mucho miedo, quería preguntaros, lo primero de todo, si vuestra actividad profesional, ya sea autónomo o empresa, es mayoritariamente sector cultural. Imagino que sí, que por eso estáis aquí. ¿Hay alguno que lo tengáis más como un hobby o que lo compaginéis con otras actividades? No, o sea, estamos hablando profesionales, estupendo. Pues dentro de vuestra vida profesional, ¿cuántas veces habéis tenido que pedir financiación? ¿O cuántas veces habéis dicho, tengo una necesidad de financiación? Infinitas, imagino. ¿Y cuántas veces habéis ido a pedir dinero? No digo a un banco, en general, a pedir dinero. Menos, quiero imaginar. Vale. Pues eso es uno de los aspectos que vamos a hablar en esta charla. Entonces, si esto no es paso, ¿qué ahí está. Vamos a hablar en líneas muy generales del mundo de la financiación. Lo vamos a adecuar un poquito a nuestro sector, que es el sector cultural. Pondremos algunos ejemplos prácticos, luego Mónica os contará de las
infinitas cosas que hemos hecho otros miles de ejemplos, pero la idea es que esto sea muy, muy sencillo. Que tengáis la confianza de preguntar y, de verdad, con total tranquilidad, si hay algo en lo que necesitemos que nos paremos más, la idea siempre es que vengáis con alguna duda, pero sobre todo que os resolvamos dudas, ¿vale? Siempre quedará, y eso ya siempre lo podremos ver con más detalle, pero bueno, quiero que tengáis esa confianza, esto es una charla abierta y no hay ningún tipo ni de prejuicio ni nada, aquí venimos todos a aprender, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el sector cultural, de la financiación que podemos necesitar. Vamos a hablar de qué cosas son súper importantes a tener en cuenta antes simplemente de decir, oye, necesito financiación. Luego vamos a hablar de lo que es la viabilidad económica de los proyectos, porque está claro que el valor artístico lo tienen, pero hay que saber reflejarles el aspecto económico y ver que son viables, porque hacer un proyecto para perder dinero no tiene ningún sentido, ¿vale? Y por último, diferentes fuentes de financiación a las que podéis acudir. Hay muchísimas, pero lo que nos vamos a centrar son un poco las que encajan más con el sector cultural, ¿vale? Luego ya Mónica, que lleva un montón de años en CREA y lo domina. Es muy vieja. No, para nada. Ya os comentará más de cómo somos, cómo trabajamos, algunos ejemplos de financiaciones que hemos hecho en el sector, un poco para que veáis que no sois los únicos que las tenéis a necesidades y que vienen muy bien de cara a... Entonces, y por todo, pues, lo último, pero que casi lo más importante, consejos antes de pedir financiación, ¿vale? Que casi me lo saco, pero es casi lo más importante de esta charla, ¿vale? Entonces, yo me voy a meter ya en lo que es el mundo de financiero y suena como muy grande el mundo financiero y tal, pero hoy en día toda nuestra vida es económica, decisiones económicas súper sencillas. Voy a hacer al súper qué puedo comprar, qué no puedo comprar, qué presupuesto tengo para comprar, si hay cosas más caras puedo comprar menos, si hay cosas más baratas puedo comprar más. ¿Cómo voy a trabajar? El transporte público, coche personal, el gasto que me supone gasolina, las vacaciones de verano, que es como un ejemplo muy clásico porque es verdad. Tengo este dinero ahorrado, me puedo permitir gastar esto, ¿a dónde me puedo ir? Todas estas decisiones de nuestro día a día son economía. Entonces, sí que las vemos muy claras en los aspectos generales de la vida, pero parece que cuando ya nos metemos a hablar de nuestro sector, como que nos da más miedo o nos genera un poquito más de rechazo. Entonces, todas las empresas, todos los sectores, da igual que seas un gigante como puede ser Inditex, a que seas un autónomo que trabajas para ti mismo y tienes una actividad más reducida. Todas las empresas necesitan financiación. La puedes necesitar en un momento o en otro, de un tipo o de otro. Y no pasa nada. Es decir, es lo normal. Lo que tienes que ver es que fuentes de financiación encajan más con tu actividad y en qué momento a ti te vienen bien esas fuentes de financiación. ¿Qué pasa? Que en el sector cultural tenemos una casuística muy concreta y vosotros lo sabéis, que los proyectos tienen un valor artístico muchas veces incalculable. No podemos medirlos. Entonces, es muy difícil demostrar cuando nos sentamos, por ejemplo, a hablar con un banco que el valor artístico de este proyecto va a hacer que a la larga genere ingresos. Entonces, nos tenemos que apoyar en el plano económico. Tenemos que decir, pues oye, es verdad que el valor artístico nosotros sobre todo que somos financieros podemos ver menos, pero cuando vemos que habéis hecho un esfuerzo detrás de materializar en números los proyectos, ahí es donde podemos ver si de verdad es viable un proyecto, que al final es de lo que se trata, sobre todo cuando tenéis más. Ver que va a haber un retorno, ¿vale? Si en algún momento tenéis alguna duda, de verdad, preparáis. Entonces, ¿qué necesitáis o qué necesitamos saber antes de decir siquiera voy a pedir financiación? Lo primero de todo, ¿quién soy? Si soy una empresa, si soy un autónomo, la experiencia que tengo en el sector, si llevo trabajando muchos años, ya sea para mí mismo o para otras empresas, la formación que tengo, muchos tenéis unas formaciones increíbles en gestión cultural, escenografía, iluminación, técnicos, varios, o sea, eso también es un valor añadido a vuestro favor y eso tenéis que explicárselo a vuestro interlocutor. No solo eso, el proyecto que queréis hacer. El proyecto al final es todo, desde, si es por ejemplo una obra de teatro, cuál es el guión que vais a seguir, cuál es la historia, cuántos actores van a estar involucrados, los técnicos, el equipo que va a haber detrás. Si vais a hacer solo una producción en un teatro, si vais a girar, todo eso hay que explicar.
para ver realmente la dimensión que tiene nuestro proyecto. Luego, por supuesto, en nuestro sector es súper importante conocer nuestro entorno, subvenciones, ayudas, administraciones públicas, con quién puedo trabajar, con quién no, cómo se contrata, cómo se distribuye. Por ejemplo, en el mismo caso del teatro, tengo que acudir a un distribuidor, yo tengo una posición en el sector que puedo distribuir sin recurrir a un tercero. Todo eso, conocer todo eso con tanto detalle, da otra dimensión al proyecto. Al final siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que tenemos que convencer es al otro de lo que estamos haciendo es genial. Porque nosotros lo sabemos, pero tenemos que convencer al siguiente que lo escuche de que lo es. Vale. Y ahora ya, claro, una vez hemos explicado todo lo que es la parte cualitativa, hay que entrar en los numeritos, en las normas. ¿Cuánto me cuesta mi proyecto? ¿Qué gastos voy a tener? Eso es un presupuesto. ¿Cómo lo voy a financiar? Yo los gastos los tengo que cubrir con los ingresos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ese es nuestro plan de financiación. Y luego, casi diría que el aspecto que aúna y donde nosotros vemos todo unificado, que es el cash flow. El cash flow que tiene un nombre en inglés es el flujo de caja, que básicamente lo que viene a decir es, en un periodo de tiempo que dura el proyecto, yo identifico cuándo se van a producir mis gastos y cuándo se van a producir mis ingresos. ¿Vale? No os preocupéis porque tenemos un ejemplo más adelante que luego comentaremos, o sea que solamente para que entendáis el concepto. También muy importante que va relacionado con todo el cronograma y calendario. Necesito saber cuándo estreno, cuándo voy a empezar a producir, si después voy a tener distribución de mi proyecto, por ejemplo, en este caso. Luego, dependiendo, por supuesto, de la parte o del área de las artes escénicas en el que trabajéis, hay infinitas modalidades. Entonces, conociendo nuestro sector, que he dicho que también es súper importante, pues sabemos adaptar nuestra idea de proyecto a nuestro subsector, por así decirlo. ¿Vale? Y las fuentes de financiación. ¿Por qué? Porque yo sé que yo voy a necesitar dinero y a lo mejor solo se me ocurre que me puede dejar dinero mis padres y el banco. Y muchas veces hay otras formas de acceder a financiación menos conocidas que pueden encajar en lo que estamos haciendo. Entonces, siempre es importante barajar en esas opciones y ver, pues oye, cuál puede encajar en lo que estamos haciendo. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Sí. Entonces, hoy vais a escuchar mucho una palabra que se llama viabilidad, que básicamente lo que viene a decir es lo que yo quiero hacer se puede conseguir, que supone qué problemas que voy a tener para llevar a cabo ese proyecto y no solo llevarlo a cabo, sino que encima no me suponga pérdidas, sino que la idea es siempre que nos dé beneficios, que nos dé un retorno. ¿Vale? Entonces, aquí es donde ya podemos empezar a hablar con detalle de lo que os he comentado: presupuesto, plan de financiación y cash flow. Sin estas tres cosas, nadie que se ponga a analizar vuestro proyecto a nivel financiero puede decir si os va a dar dinero o no. ¿Por qué? Si ya nos ponemos la gorrita de señor financiero, tenemos que ver qué gastos tienes, qué es ese presupuesto, cómo lo financias, plan de financiación y sobre todo, cuándo vas a tener la necesidad real de financiación. Entonces, empecemos con el presupuesto. Si yo, por ejemplo, voy a montar una obra de teatro, yo sé que a mí, desde escribir el texto, tener un director, un equipo detrás que me lleve a cabo la producción, fotografía, montaje, luces, sonido, los actores, pagar impuestos, todo eso a mí me va a suponer un gasto. Es un gasto que yo sé que se va a producir antes de la propia exhibición, porque necesito tenerlo todo listo para exhibir. Entonces, yo, mi necesidad de financiación, lo primero de todo es cubrir esos gastos. Entonces, yo en el presupuesto tengo que dejar reflejado esos gastos, cuáles van a ser y en qué importes. Parece sencillo y es bastante sencillo sentarse ante un papel y luego siempre puede haber desviaciones, o sea, que decir, al final estamos trabajando pues, un poco sobre el futuro, siempre puede haber pequeñas modificaciones, pero bueno, la idea es siempre sentarse y tenerlo como, aunque sea no cerrada al 100%, pero que sea lo más fiel posible a la realidad. Vale. Entonces, yo ya sabiendo el importe total del presupuesto que voy a necesitar, yo ya puedo ver, vale, pues imaginaos, esta producción me cuesta 20.000 euros.
¿De dónde saco yo 20.000 euros? Hay diferentes opciones. Pues una parte la voy a obtener cuando ya haya exhibido con la taquilla, por ejemplo. Pues voy a caché con el caché. Otra parte pueden ser los ahorros que yo tenga, pues si mi empresa va bien y yo tengo ahí por así decirlo, un bolsito en el que yo puedo ir poniendo dinero para desarrollar la producción, pues tengo mis ahorros, que sean mis fondos propios, ya sean míos como persona física o los de la empresa. ¿Vale? Luego también podemos contar con subvenciones, ayudas, ya sea a nivel autonómico, ya sea de ayuntamientos, ya sea a nivel nacional y nacional. ¿Vale? Entonces, yo tengo que conocer qué ayudas y qué subvenciones tengo, porque eso es que conozco mi sector. Una cosa es luego ya que me conocer, pero simplemente saber qué están y cuándo puedo recurrir a ellas y cuándo no, ya nos puede ser una fuente adicional de financiación. Y luego hay otras muchas variantes, como pueden ser contratos pues con teatros, contratos de patrocinio de, pues oye, mira, yo te doy X dinero si tú a cambio me haces publicidad durante el tiempo que tú estés haciendo. Hay diferentes opciones, ¿vale? Entonces, a la vez que desarrollamos un presupuesto, tenemos que tener claro nuestro plan de financiación. Lo que gaste, lo que voy a tener que ingresar. Ya sea en un momento u otro, pero si vaya a gastar 20.000, por lo menos tengo que tener de ingresos 20.000 para que ese proyecto se quede a cero. ¿Vale? Entonces, teniendo eso reflejado, ya nosotros podemos ver, pues oye, si a mí el proyecto me va a durar un tiempo, un periodo de tiempo, yo puedo definir en ese periodo de tiempo cuándo se van a producir mis gastos y cuándo se van a producir mis ingresos. Parece una idea muy ambigua, pero es tan fácil como sentarnos. Momento cero, el momento ahora. Yo hoy quiero hacer una obra de teatro. Hoy voy a tener, si yo me pongo simplemente a escribir el texto o contrato a una persona para que me escriba el texto y ahí yo ya tengo un gasto. Entonces, en el momento cero, yo identifico el gasto que yo tengo. A lo mejor el contrato tarda un mes en escribirme el texto. Pues al mes siguiente, hasta que no tenga el texto, no puedo empezar a lo mejor a diseñar lo que es la escenografía, por ejemplo, o a lo mejor hasta que no tenga el texto no puedo ver cuántos actores hay involucrados, porque a lo mejor en papeles puedo hacer un actor o necesito por la propia estructura de la obra que haya varios actores en la misma escena. Entonces, según va avanzando el proyecto, yo voy identificando en qué momento se va produciendo los gastos. Eso sería nuestra línea de gastos. Y a su vez, yo voy identificando cuándo voy a recibir los ingresos. Por ejemplo, si yo en marzo pido la ayuda del INAEM porque se ha abierto el plazo en marzo y me dicen que hasta julio no sale la resolución provisional, yo sé que esa ayuda, por narices, tengo que esperar que esté la resolución definitiva para yo poder calcular cuándo me va a entrar a mí ese dinero, si me la conceden. Entonces, claro, desde marzo, que yo hago la solicitud, hasta que me paguen a lo mejor en diciembre, claro, yo a lo mejor en julio ya sé que puede que me den esa ayuda, pero no la voy a ingresar. Entonces eso yo lo puedo reflejar en mi cash flow. Pues tengo esta ayuda concedida, pero me va a entrar en diciembre. Entonces, el cash flow es súper importante para ver cuándo gasto, cuándo ingreso. Entonces, claro, si hay meses en los que yo solo voy a tener gasto, voy a estar en un flujo de caja que se llama negativo. ¿Por qué? Porque me he gastado todo el dinero, no tengo ingresos. Entonces, gasto todos imágenes del cero, menos 5.000, ingresos cero, pues es un saldo de menos 5.000. Ahí yo ya tengo una necesidad de caja. Oye, si yo ya voy arrastrando unas pérdidas de 5.000 euros, pero yo tengo que pagar nóminas, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar X cosas, yo ahí ya necesito estar cubierto o sobre aviso para ver, pues a lo mejor yo si la financiación la necesito ya en este momento. Porque si ya voy arrastrando 5.000 euros de pérdidas, al mes siguiente, si no tengo ingresos, a lo mejor son menos 10.000 y al mes siguiente son menos 15.000. ¿Vale? Entonces, el cash flow nos ayuda para esto. ¿Vale? Solo por añadir una cosita. A ver, los que conocéis el proyecto que estáis creando o que desarrolláis sois vosotros. O sea, nadie va a suplir eso. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo, que la parte artística os sale más natural o a la parte que sea vuestra dentro del sector, vuestro fuerte, pero pues todo lo que dice Irma, ¿no? Es decir, es que o sea, lo sabéis, solo hay que reflejarlo. Entonces,
ojo, en el presupuesto no es solo lo que se pague fuera, también es lo que dejamos de cobrar nosotros, ¿vale? Porque si yo dedico 8 meses a desarrollar un proyecto, esos 8 meses nadie me está pagando y en un momento dado tendré que ver, o sea, lo tengo que poner. El hecho de que no sea dinero que salga para afuera, o uso mi ordenador, o uso mi local para desarrollar lo que sea. Entonces, sobre todo porque luego a la hora de pedir subvenciones es importante decir cuánto cuesta, qué presupuesto tiene. Entonces, si no tienes en cuenta lo tuyo, dices, no, es que yo lo que voy a hacer son 3.000 euros. No, 3.000 euros hacia afuera, pero hay un montón de gastos. Entonces, eso, ¿lo conocéis vosotros? Es cuestión de poner qué va a ser, ¿vale? En importes, empezar con cosas grandes y luego ir detallando, o sea, qué va a ser y su espejo. Es decir, si yo me quiero ir el año que viene, ya no digo de vacaciones a Vietnam, no es que diga Vietnam 5.000 y salen 5.000, sino, o sea, lo que insiste Inma de decir 5.000 es lo que cuesta y 5.000 tengo que conseguir de alguna forma. Entonces, yo lo puedo, el cash flow, que nosotros es un término que usamos poco porque no se entiende, pero tampoco ya hay un montón de palabras que usamos que no se entiende y entonces es poner en un calendario ese total, ¿vale? Entonces, el total de la salida, pues depende, a lo mejor la agencia, porque a un modelo simple de la economía familiar, me dice, en la reserva el 30%, cuando queden 3 meses el 50% y luego el otro 20%. Pues es que ya tengo distribuidos, o sea, el total es fácil. La distribución, pues la que se marque. Ahora, ¿cómo lo consigo? Pues a lo mejor es que todos los meses de aquí ya veo que el año que viene no puedo hacerlo. Que tiene que ser el siguiente. ¿Por qué? Porque de poner 200 euros si puedo todos los meses, esos son poner en el calendario el reparto de cómo se va a pagar eso, ¿vale? Entonces, pues por un lado, cuando puso Inma Cashflow, digo, ostras, Cashflow, si nosotros esa palabra no la usamos, sobre todo porque sea un lenguaje cercano. O sea, yo tengo amigas enfermeras y tampoco las entiendo, o médicos cuando se ponen a ver determinadas cosas, o en la publicidad digital o en lo que sea. Entonces, sabéis de todo, porque es verdad que hacéis labor artística, comercial, internacional, informática, lo que sea. Entonces, esto pues tiene que ser otra pieza clave. Yo siempre digo por varios motivos, ¿vale? El fundamental que estamos viendo aquí es cómo se lo voy a enseñar a alguien para involucrarle de alguna forma. Pero también es fundamental para decir, ¿puedo vivir de ello? No, entonces es un hobby. No es mi vida profesional que me tiene que pagar mis gastos, eso sí ya los de mi día a día. Entonces, eso es muy importante de decir, pues esto no da, o sí da, o tengo que pensar en algo más. Entonces, por un lado, eso, personalmente, para ver qué tipo de proyecto va a ser. Se me va a permitir vivir mal, regular, bien, etc. Y luego porque, como decía Emma, el interlocutor hay que transmitir seguridad. ¿Vale? Entonces, cuando a lo mejor alguien llega y dice quiero hacer una película de animación o un corto y estos son los dibujos, fenomenal, pero ahí estarás buscando, o sea, depende del perfil de lo que busques, pero hay que transmitir que se conoce. Entonces, si nosotros vemos en ese cash flow que dices, anda, pero si me sale cada vez más negativo, hasta de pronto milagrosamente en diciembre todo cuadra, pues tengo que saberlo. Porque si es sentada aquí, que me dice, que me va preguntando Inma, y ella se da cuenta de que yo lo realizo en este momento, bueno, pues transmite poco conocimiento del proyecto. Es decir, podéis ser los mejores gestores culturales, podéis ser de audiovisual, diseño, lo que sea, teatro, danza, pero no puede ser que el de enfrente piense en más cosas que nosotros a la hora de decir del propio proyecto.
Otra cosa es que siempre se puede sacar de comentarlo, de lo que sea, ¿no? Pero ese perfil tenemos que hacer un esfuerzo sin miedo, por ponernos y hacerlo, ¿vale? Sí. Tomando el ejemplo que has puesto de he hecho la subvención en julio, en diciembre de 2020. Tú puedes echar la subvención en julio, pero tú no sabes que esa subvención vaya a estar concedida. Y también por lo que te has dicho de cuantificar cuánto vale mi trabajo en el que yo decido invertir un tiempo y un esfuerzo, pero no voy a recibir nada y decido hacerlo. Pero lo necesito cuantificar porque luego las ayudas además te piden que todo eso esté reflejado. ¿Cómo casa que yo pueda sacar la viabilidad de un proyecto pidiendo una subvención, pero sabiendo que esa subvención puede entrar? O si tu fotografía, cómo se refleja. A ver, o sea, aquí hay dos cosas, ¿vale? Es decir, la seguridad de que te vayan a conceder una subvención. Ojalá la tuviéramos todos, ¿no? Entonces, eso, porque la experiencia también en eso vale. O sea, lo que es un problema es que no se conozca, que trabaje en el sector cultural y que no sepa que el Ministerio de Cultura, en la Subdirección de Industrias Culturales, saca unas subvenciones todos los años. O que el INAEM, eso es lo que transmites de decir, oye, te quieres tirar a este sector, pero no tienes ni idea en una parte muy importante que te va a ayudar. Entonces, es verdad que la subvención no sabes 100% que va a estar. Entonces, nosotros, ¿qué pensamos siempre? Pero porque tenemos a lo mejor ahí una mente más financiera, pues que tener plan B. O sea, que hay que buscar un exceso de partidas que engloban, o sea, lo ideal es que el presupuesto sea 5.000 y el plan de financiación, si todo va bien, te salen 10.000. Entonces, ¿eso qué te da? En principio, te dices, bueno, pues voy a ganar hasta dinero. Pero luego es que si cae esto, si algo no se cumple, porque no es 100% seguro, pues tengo otras cosas. Entonces, hay que pensar como en muchas variables distintas de micromecenazgo, que ahora lo va a comentar también, ¿vale? Y luego de la otra parte la voy a comentar yo, porque ahí está la labor un poco de crear, ¿vale? En que cuando las cosas se producen en momentos distintos, sea CREA quien te ayuda a adelantar ese dinero y cuando llega la subvención, pues se cancela lo que te ha facilitado CREA. Pero lo vamos a explicar ahora a continuación. Vamos, es una pregunta que tienes que hacerlo si de verdad tú estás sentándote a ver los números y dices, ostras, ¿qué pasa con esto? O sea, esa conclusión tienes que llegar, así que bien. Vale. Perdón, sí. A la hora de valorar un proyecto, por ejemplo, el tema del distribuidor, ¿valoráis más que tengamos un distribuidor o que no lo tengamos? Y seamos nosotros los que lo distribuimos. No tiene por qué, o sea, que al final cada empresa montáis un proyecto y le dais vuestro valor añadido. Entonces, si el proyecto por sí solo está también unido y tan cohesionado, haciendo vosotros la propia distribución, no tiene por qué ir de la mano con un distribuidor. Otra cosa es que tú digas, pues oye, yo toda la vida solo he hecho producciones, es la primera vez que distribuyo, no es algo que yo me sienta muy cómodo con hacerlo, pero bueno, lo voy a intentar. Pues a lo mejor te dices, pues oye, pues igual aquí no es el momento en el que entremos, ¿sabes? Y con las subvenciones lo mismo, pero que yo no me presento con muchas subvenciones porque me las conozco muy bien. Entonces no pierdo el tiempo, porque mi tiempo vale dinero. Entonces no pierdo el tiempo pidiendo subvenciones que sé que no me van a servir para nada. Pero entonces tendrás un plan B que luego nos lo contarás a todos, claro, porque sí, es claro. Verdad, ojalá los proyectos pudieran vivir sin las subvenciones, ojalá la gente se pueda autodistribuir. Pero la experiencia es que al final en las artes escénicas, para llegar a determinados ayuntamientos, para llegar a hacer determinada gira, pues es más fácil si vas de la mano de distribución que no. Pero lo que dice Irma, si alguien nos convence que lleva años distribuyéndose y cada producción que saca gira lo suficiente como para cubrir la producción, la exhibición o los bonos o lo que sea, o sea, nosotros estamos abiertos como CREA, todavía no ha entrado Irma, pero nosotros que somos financiadores en la cultura,
¿vale? Estamos abiertos a decir, puede haber fórmulas distintas, pero lo que es difícil es que seamos los primeros, porque nosotros, en decir que sí, ¿vale? Decir, ostras, qué guay, no necesita subvenciones, se autodistribuye, ¿vale? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Ninguna. Pues a lo mejor me parece un poco... Por eso mi pregunta es muy concreta. Sí. No hay mucho. Vuestro analista de riesgos, ¿vale? ¿Valora más que tengamos distribuidor o no? ¿O que nos presentemos a todas las subvenciones o no? En principio va a valorar que haya la mayor cantidad de ingresos futuros en firme, cerrados, ¿vale? Entonces, si tú no los tienes, lo vamos a valorar peor. Pero si tu experiencia me enseña que llevas 15 años haciéndolo así, y, oye, y te ha ido siempre fenomenal, pues ahí ya el analista dice... el analista en general en cualquier entidad financiera, necesita agarrarse a datos que estén casi como que no es que les ponga yo y le diga, no, que estén validados. Entonces, si tú has hecho mucha taquilla, es que yo contra eso no puedo decir nada y el analista tampoco. Pero si dices, esto me cuesta no 20.000, me cuesta 100.000 y está todo abierto porque no me gusta trabajar con la administración porque me hace perder mucho tiempo, que es verdad. No me gusta esto, lo otro, pero no hay nada más a lo que agarrarse. No hay experiencia, no hay tal, difícil. O sea, muy difícil. Puedes embarcar en tu proyecto, que es otra parte del plan de financiación, a un socio que crea, que conozca mucho el sector y que vaya contigo de la mano y arriesguéis vuestro tiempo, vuestro dinero o lo que sea, ¿vale? Entonces, no es condición, pero te digo, como crea, la primera financiación de una obra de teatro que hicimos, era un novato quien lo hacía y nosotros igual. Entonces, ¿cómo fue? Mal. A ella y a nosotros. Porque no tenía distribuidor. Entonces, los sectores, sobre todo el teatro en España, es un sector bastante maduro. O sea, que hay huecos, pero quiero decir, los teatros, pues la mayor parte son públicos, cómo se lleva la programación, el INAEM lleva una vida con las mismas subvenciones de la misma forma. Entonces, maduro me refiero en ese sentido, que se puedan hacer cosas distintas, somos los primeros que estamos convencidos de que sí. Entonces, bueno, pues es en eso en lo que decir, pues yo quiero ir fuera del sistema, ¿vale? Yo, pues yo no quiero, ¿sabes?, pagar a los distribuidores que se queden con el margen de los alimentos y que no se lo lleve el agricultor y entonces no voy a comprar nada. Hombre, tendré el espacio por lo menos para un huerto, porque si vivo en un piso de 50 metros y no tengo nada, ¿cómo voy a vivir? Entonces, lo que valoramos es viable que es, que va a vivir. O sea, la viabilidad es que algo va a vivir. Y un ser humano para vivir inicialmente necesita muy poquitas cosas, ¿vale? Pues un proyecto cultural como una carnicería o un tal necesita otras cosas y entre ellas está la financiación. Entonces, eso si se quiere ir como por un mundo fuera del que está como regulado, en parte obsoleto, pues fenomenal. Pero el riesgo principal tiene que ser de quien lo lleva a cabo. O sea, no vais a encontrar otro que se lleve todo el riesgo de hacer algo. Y si lo encontráis, se va a llevar vuestro proyecto. Porque si se lleva el riesgo, se lleva el proyecto, es que ve que es buenísimo y lo quiere todo. Entonces, ¿qué hay que intentar hacer? Encontrar gente por el camino que de alguna forma participe y que no te quite demasiado. Y eso puede ser un préstamo o puede ser una subvención. En el momento que ya dices, es que no lo consigo, y me quita unos esfuerzos tremendos, porque hay que hacer muchas cosas, pues a lo mejor lo quito, pero siempre hay que ver qué alternativa tengo, ¿vale? De decir, antisistema, todo, la verdad, porque así se cambian las cosas también, pero con una coherencia.
Sí, yo quería preguntaros una cosa sobre las subvenciones, haciendo incidencia en las subvenciones, por cuestión de fechas, es decir, una sociedad o un banco, no sé exactamente, que es SGR como SGR, ¿qué garantía necesita con respecto a la subvención? Me explico, porque, por ejemplo, las del INAEM son claras, las fechas se repiten año tras año, ahora están por salir la provisional y en diciembre llega el dinero, eso es siempre así. Pero en la comunidad de la que yo vengo, que es la Comunidad Valenciana, por ejemplo, todavía no ha salido la convocatoria de producción de 24. Estamos ahora, estamos entrando todos los días a la página web a ver si ya sale la convocatoria. No ha salido la convocatoria. El horizonte de la definitiva, que podría ser a lo mejor la publicación en el DOG, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de la ayuda, para que pudiéramos ir a una entidad bancaria y decir, que nos van a dar esto, no sé si SGR considera eso, porque la publicación definitiva pues, se va al horizonte de octubre, y hemos estrenado en el 24. Esa es la realidad, porque decir que la realidad fuera es muy dura, o sea, ahí... Entonces, hemos estrenado en el 24 y todavía no ha salido la convocatoria, ya no la provisional. Entonces, imaginemos, no es mi caso ahora, pero imaginemos un proyecto de llevar a cabo esta obra de teatro para la que me voy a presentar. Si ahora voy a SGR y le digo, me voy a presentar las subvenciones, porque yo necesito, para estrenar el 24 necesito financiación ya. ¿Lo valora? ¿No lo valora nada? ¿Qué es lo que valora SGR? ¿Qué documento, qué papel me valora SGR? Bueno, nos estamos adelantando bastante. Sí. No, pero está bien, o sea, como surja. Entonces, bueno, se ve que nos conoces en general. SGR es un apellido muy raro, que no conoce nadie, y significa Sociedad de Garantía Recíproca, ¿vale? Pues igual que SL o lo que sea. Entonces, somos entidades, hay 18 en España, somos entidades que lo que hacemos es asumir el riesgo que no quiere asumir un banco, ¿vale? Entonces nos ponemos entre medias del empresario entendido en un sentido muy amplio, puede ser un autónomo, una empresa, una asociación, una fundación, alguien que ejerza una actividad profesional. Entonces, en un lado está quien tiene la necesidad y está también el banco, ¿vale? Que es quien presta. Pero como los bancos no prestan, pues lo que hacemos nosotros es decirle al banco que no se preocupe, que el riesgo lo asumimos nosotros. Es decir, que si no se devuelve el préstamo, el banco nos lo pide a nosotros y pagamos. Entonces, claro, pues en esa ecuación eliminamos lo que menos le gusta al banco, que es el riesgo. Le gusta dar dinero y cobrar por ello, pero no le gusta el riesgo. Entonces, dentro de este mundo de SGRs, algunas se conocen más porque son cada comunidad autónoma tiene la suya, y nosotros somos los raros. O sea, el sector cultural, bueno, pues nos tildan de raritos, pues en la parte financiera también, o sea, nos sentimos igual de bien que vosotros porque somos los distintos, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos solo en el sector cultural, pero a nivel nacional. En lugar de ya dedicarnos a una comunidad autónoma, pues trabajamos en toda España. Entonces, bueno, pues nacimos porque el propio sector cultural iba al banco a pedir dinero y no le daban dinero, porque es un sector particular, o sea, porque son intangibles. ¿Dónde se toca la obra? ¿Dónde están los ladrillos de la obra de teatro, de la película, del festival, del concierto, del álbum, de lo que sea? Pues entonces son empresas como muy, pues tienen una foto que a los bancos no les gusta. Puede decir, pero ¿de qué foto es esta? O sea, me estás pidiendo 2 millones de euros para hacer una película y esto es lo que me estás enseñando, pues no entra. Es como si en el supermercado, en lugar de meter la de euro en el carrito, la de medio euro, pues queremos ir con billete, pues no entra. Entonces, bueno, pues ahí es donde nacimos nosotros, por el audiovisual, y luego ya pues ampliamos hace pocos años a toda la industria cultural y creativa. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Algo que no hace el banco, porque si vamos a hacer lo mismo, pues no tiene sentido que haya una entidad en medio que facilita eso. Entonces, al banco le encantan, algo con lo que tenéis que manejaros, los balances, las cuentas, los IVAs, no sé qué, ¿vale? Todo eso, decir, cuanto más, pero
Entonces, bueno, pues es un sector que no tiene esa foto bonita de esos números. Entonces, ¿nosotros a qué vamos? Pues intentamos ir a cosas distintas, como es el proyecto. Por eso, Inma no ha empezado hablando de qué balance tenéis, qué tal, si el modelo 347, no, sino hablamos siempre de un proyecto que tiene una descripción, un presupuesto, un plan de financiación, un cash flow, ¿vale? Entonces, pues en ese proyecto intentamos ver si es viable, ¿vale? Y para que sea viable necesita dos cosas. Una es la ejecución, con lo cual, si tenéis experiencia, da más pistas de que vais a ser capaces, en temas que desconocemos, que lo vais a poder llevar a cabo, ¿vale? Yo no sé si es mejor tener un perfil de actor para una obra de teatro o ir haciendo bolos pequeñitos, porque el tipo de obra va a ir mejor ahí que ir al teatro de no sé qué. O sea, con la experiencia vamos aprendiendo de vosotros, pero no es el fuerte de nuestro conocimiento, es el financiero. Entonces, está claro que para poder llevar a cabo un proyecto tengo que tener el conocimiento, que lo tenéis vosotros, y el dinero, ¿vale? Si yo quiero hacer algo de 40.000 euros, que es el presupuesto, pero en el plan de financiación solo he escrito subvención 20.000 y no es segura, claro, está cojo, ¿vale? Es todo muy aleatorio. Entonces, luego ya en el cash flow lo puedo poner cuando en teoría pagan esta subvención, ¿vale? Entonces, nosotros analizando ese proyecto vemos que va a haber dinero suficiente para ejecutarlo, o que lo que suma el presupuesto pues haya por lo menos la visión de que el plan de financiación va a sumar lo mismo. O sea, si suma más se gana dinero, pero es que en los proyectos culturales muchas veces con ir a la par ya nos vale, porque tienen otros objetivos. Entonces, sea a la par o sea por encima, pero esos dos números tienen que cuadrar. Y luego ya veremos en el cash flow, que es cuando lo necesito ahora, porque es que además me exigen que la obra esté estrenada, pero es que el dinero me lo van a dar en el mejor de los casos en diciembre. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues muy difícil. Claro. Entonces, nosotros adelantamos ese dinero, ¿vale? Esto lo digo porque tú sí que lo conoces más. Entonces, nosotros lo que hacemos es pediros documentación, la que está contando Inma, analizar la viabilidad de ejecución y la económica, y con eso decir, vale, encaja con nuestro perfil de riesgos. Es decir, que nosotros todo no lo hacemos, ¿vale? Somos una empresa que cubre una parte de lo que se puede hacer. Entonces, puenting no hacemos. Pero bueno, a lo mejor decir, venga, pues patinar, me pongo el casco y aunque sea la primera vez, lo hago. Entonces, una vez que vemos todo eso, pues nosotros lo aprobamos y se lo mandamos al banco y le decimos, nosotros, no tenéis que hacer nada vosotros, nosotros tenemos convenios con los bancos, llamamos a la puerta del que queramos y le decimos, dale 20.000 euros, que si no paga, pago yo. ¿Con qué se va a cancelar? Pues depende, por eso analizamos el proyecto, porque hay veces que en ese cash flow os ayudamos un poco a decir, oye, que con esto no te va a llegar, oye, que te sobra, oye, que realmente el problema va más hasta aquí y no se queda en octubre. Entonces, con todo eso definimos un préstamo que pedimos exactamente al banco y que la garantía del pago será la futura subvención o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando no, y ya sé que voy a ti, cuando no hay algo en firme? Cuando la subvención es una partida, pues depende. Si es la primera vez que pides la subvención, ¿vale? Pues claro, digo, pues es un poco de riesgo si no hay otra cosa. Ahora, si me dices que siempre produces así y que el drama en Valencia, como en casi todas las comunidades, es que pagan después, bueno, pues a lo mejor ese lo podemos aguantar, ¿vale? Lo más importante con CREA es que nos conozcamos. Porque si tú vienes el primer año, a lo mejor ese grupo de analistas que comentaba ve determinadas cosas, pero nosotros somos una empresa pequeña, donde interactuamos muchísimo con nuestros clientes que realmente llamamos socios. Entonces, tenemos gente
que hemos llegado a adelantar una subvención, que está mal que lo diga aquí, sobre todo porque encima me están grabando, sin que salga la convocatoria. ¿Por qué? Porque lleva años trabajando con nosotros y siempre ha cumplido. Y es más, es que nos avisa, oye, que han publicado, oye, que me han pagado, oye, todo. Entonces, esa experiencia para nosotros, para el equipo, no solo para nosotros que estamos aquí en la parte más comercial, para el equipo de riesgos vale mucho. Hay un plan B, ¿vale? De decir, bueno, pero también tengo esto, un algo, ¿sabes? O decir, mira, pues normalmente cuando se retrasa mucho, pero casi siempre, porque es que no se sabe si te la van a dar y no se sabe el importe. Entonces, claro, si es la primera vez y dices, pido 100.000, digo, ole. Claro, si nosotros tenemos el histórico de más o menos qué aportación hace en estas subvenciones la Comunidad de Valencia, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, el INAEM o lo que sea, pues también tenemos como una franja en la que nos sentimos más cómodos. O sea, lo que se trata es de que CREA empiece a trabajar con vosotros en algo lo más cómodo posible para que todo vaya bien. La suerte de cultura que es que el ciclo es cortísimo. Es que no tenéis una comercializadora de naranjas con una fábrica, una industria que necesita un préstamo de 30 años. Es que en la cultura casi todo dura un año. Entonces, obviamente que no todo, pero mucho sí. O sea, entonces, una obra de teatro depende de que estudiemos. Te podemos adelantar una subvención, te podemos adelantar el dinero del coproductor, que te lo va a dar en otro momento, te podemos adelantar o dar un préstamo relacionado con la gira, no sé qué tipo de producción podéis llegar a tener, pero el espectáculo en vivo, en la ley del impuesto de sociedades, que es una cosa muy rara, tiene un artículo que permite que haya inversores fiscales. ¿Eso qué es? Pues es que en el plan de financiación llega un dinero que no hay que devolver, que me gustaría volver a Emma porque hay algunas cosas que son como muy importantes a la hora de plantear esta financiación. Entonces, depende. El primer año no podemos ir, que nos conocemos, no podemos ir justo donde más se esfuerce, donde veamos que es que no has forzado así en ningún momento, no lo has necesitado, no tal. Pero nosotros, o sea, porque conocemos también a la administración del audiovisual, en el audiovisual llevamos desde 2005 y bueno, pues cada vez hacemos más. Es verdad que son proyectos completamente distintos, sinceramente, de importes, de cómo elaboran ese plan de financiación. Entonces, cada parte del sector de la cultura, podemos hablar de, o sea, quiero decir, de fotografía o de lo que sea. No sé si todos los que estáis aquí sois de artes escénicas. Hombre, tú, bueno, sí, todos. No, a ver, por cómo está organizado, pues he pensado, pues sí, pero como luego ponía algo cultural, digo, pues a lo mejor viene alguien que tiene otro tipo de actividad cultural, ¿no? Entonces, dentro de las artes escénicas lo que consiste es que no solo nosotros, que salimos más a la calle, nuestro departamento de riesgos, a base de ver operaciones, pues las vea de forma, o sea, conozca más el sector, ¿vale? Nosotros empatizamos muchísimo más que un banco, o sea, nosotros no tenemos ánimo de lucro, no buscamos ganar dinero, en ese sentido somos como si fuéramos una asociación. Pero es verdad que también nos controla el Banco de España, entonces no podemos decir aquí jiji jaja, pues esto lo hacemos como nos da la gana, no, ¿vale? Entonces, pues Julián, que está aquí, que lleva dentro de CREA la parte de música, porque ha pasado a ser también una parte importante, y es increíble cómo cuando hicimos la primera operación de un festival de música, pequeñito, no más cool, o sea, quiero decir, pues en riesgos, ¿esto qué es? Tráeme el contrato de Telecinco, no, que aquí no hay. O sea, en la música, o sea, lo hay en el audiovisual, pero no todo el sector cultural se financia igual, ¿vale? Y de eso a que ahora mismo el departamento de riesgos, a base de ver operaciones y de ver cómo funciona el sector, cómo se le puede ayudar, pero sin asumir mucho riesgo, pero quizá un poco más del que la primera vez se asume, pues así estamos. O sea, nosotros empezamos el primer año que financiamos, o sea, dimos dinero
que hay que devolver, ¿vale? No es como la subvención, pues 7 millones de euros y estamos ahora mismo en 300 millones de euros al año. Entonces, es verdad que el audiovisual tiene importes grandes, pero fuera de eso estamos creciendo un montón, y si crecemos, o sea, es porque se necesita. Nosotros somos un instrumento que ha nacido para ayudar, como una pata más dentro del sector. O sea, una puede ser eso, la administración pública, o vosotros, las salas de exhibición, los técnicos, todo. Nosotros somos una pata más. Entonces, ¿somos perfectos? Pues no, no lo somos. O sea, no podemos hacer todo y somos un rollo en muchas cosas. Pero ahí está. Y prueba de ello es que se usa, ¿no? Entonces, el prepararos inicialmente con qué vamos a necesitar, pero no nosotros. O sea, si no venís a nosotros y vais a otro, ¿vale? Fenomenal. O sea, se puede recibir dinero de distintas fuentes. Y vuelvo a Yuma para que os cuente algunas cosas muy interesantes, aunque vayamos enlazando, porque ya por lo menos en lo de CREA sabéis quiénes somos, ¿no? Entonces lo podemos ir enlazando. Bueno, ahora a ver cómo retomo yo después de esto. Bueno, a lo mejor puedes ir. Vamos a irnos directamente a las fuentes. fuentes de financiación. Lo otro sí que lo podemos ver en un momentito para que os hagáis una idea. Y enlazamos con lo que está comentando Mónica. Nosotros, CREA, como hemos dicho, somos una SGR, estaremos apartando el dinero que se devuelve. ¿Eso qué significa? Será una financiación que dentro de un plazo la vais a devolver, bien sea por cuotas o de golpe, por así decirlo. Entonces, principalmente, ¿quién hace eso? Los bancos. Si vosotros podéis ir a un banco, os dan el dinero y las condiciones que os parecen coherentes, no voy a entrar ya en baratas o caras, coherentes, perfecto, pues ir al banco, no hay ningún problema. Es lo que dice Mónica, somos una pata más. Vosotros tenéis que valorar todas las patas. Habrá algunas que encajen con lo que queréis hacer y otras con lo que no encajarán. Y no pasa nada, no significa que no sean válidas, simplemente que pues para vosotros no son. Entonces, nosotros estamos aquí dentro de las que el dinero se devuelve, que bueno, luego Mónica ahondará más, pero somos otra pata más. Tú puedes ir al banco con CREA y sin CREA. Tú puedes ir al banco y tener tu financiación para tu estructura y luego para un proyecto necesitar, por ejemplo, un adelanto de una subvención y decidir hacerlo con nosotros. Las variables son infinitas, ¿vale? Luego el tema de los inversores, ya sea de inversores fiscales o inversores que pongan un dinero en la empresa y a cambio se exijan una rentabilidad. Entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Volviendo un poco a algo que ya ha comentado Mónica, la idea siempre es lo que os cueste manteneros. Siempre hay que tener en cuenta todo lo que son los costes, no solo de proyectos, sino los que son de vuestra estructura. Si recurrís a financiación que hay que devolver, lleva costes. Entonces, eso es un gasto adicional que tenéis que tener en cuenta. Porque si tú tu proyecto, por ejemplo, tienes en cuenta que vas a pedirle dinero al banco, no tienes en cuenta de que el banco te va a cobrar intereses y eso tú no lo repercutes en tus ingresos, te vas a crear un huequecito ahí de un gasto que no has cubierto. Que dirás, qué tontería ya, pero dependiendo del importe de la financiación, igual ese huequecito no son 300 euros. Entonces, todos son aspectos importantes. Y luego, las otras fuentes de financiación, que es como el dinero, por así decirlo, se queda, pasa a ser parte de vuestra empresa. Vuestros ahorros, el capital de la empresa, que es lo que llamamos fondos propios. Si tenéis una SL, por ejemplo, el capital social, las reservas, si absorbes el resultado del ejercicio. Si eres un autónomo, pues oye, el dinero que tú tienes en el banco, o pues oye, a lo mejor yo pido un préstamo para tener más dinero, pues para yo, porque sé que dentro de X meses tengo que hacer esto. Todo eso serían fondos propios. Las 3 Fs, que queda muy bonito en inglés, que al final es ¿quién nos deja dinero? La familia, los amigos y alguien que podemos llamar los tontos, que serían los fools, pero que realmente es alguien que convencemos para que nos dé dinero porque sí, sin que espere recuperar. Esto, por ejemplo, de los fools se usa mucho cuando son empresas tecnológicas y están empezando. Muchas veces se recurre a ellos para que metan dinero, sobre todo en las primeras fases, ¿vale? Es extensible a todos los sectores, pero bueno, sí que es verdad que al final muchas veces esto pasa para todos en la vida. Mamá, necesito comprarme esto, déjame un piquito. O sea, que pues si lo hacemos en el día a día, en la empresa también se puede hacer, ¿vale? Subvenciones y ayudas, nada que no sepáis. Y luego, por ejemplo, otras alternativas que se están implementando, pues sobre todo también en el sector cultural. Crowdfunding, si no lo habéis oído nunca, muy sencillito. Personas particulares
invierten en vuestras empresas a través de proyectos. Hacen aportaciones pequeñas, pero son aportaciones colectivas, entonces la idea es que mucha gente ponga muy poquito dinero y de esa manera vosotros obtengáis financiación, ¿vale? Se usa mucho también, pues por ejemplo, en el sector de videojuegos, que también es una industria cultural, suelen recurrir al crowdfunding, donde los propios jugadores ponen dinero. Luego, pues, muchos proyectos que tienen un carácter social, que a la gente le interesa participar, pueden llegar a tener este tipo de financiación. Y luego ya lo que son patrocinios, mecenazgos y otras fuentes de financiación que podríamos estar hablando largo y tendido. Patrocinio, alguien os da dinero para que le desarrolléis publicidad durante vuestro proyecto, que por ejemplo, tomando el tema de los festivales, se hace mucho con los festivales de música. Oye, pues soy Banco Santander, aquí te pago, y quiero que en todos los carteles se vea que Banco Santander es patrocinador de este festival, por poner un ejemplo. Mecenazgo, se da también una ayuda económica, pero la principal diferencia es que lo que se busca no es como la publicidad, sino se busca que tu empresa se vea que mantiene o que se corresponde con los mismos valores del proyecto, ¿vale? Podría ser algo más como lo que hacen las fundaciones, ¿vale? Entonces yo a ti te doy un dinero porque creo que este proyecto, que por ejemplo fomenta la igualdad, se corresponde con los valores que yo tengo en mi empresa. Entonces te hago un micromecenazgo. Se usa mucho en arte, para que os hagáis una idea. Pero bueno, realmente aquí es cuando ya nosotros, que va a entrar Mónica, va a empezar a hablar de CREA, y aquí es donde esperamos que tengáis muchísimas más preguntas y resolváis todas las dudas que tenéis en cuanto a nosotros. Esta diferenciación de lo que se queda y lo que se devuelve, o sea, es como si fuera un biombo, ¿vale? El presupuesto pues son los 5.000 que decimos, el plan de financiación es lo que se queda, porque, quiero decir, si tú vas a conseguir que tu obra gire dentro de 8 meses a taquilla, ¿vale? Eso ya se reflejará en el cash flow, que llegará muy adelante, pero es una de las justificaciones por las que tú te embarcas en este proyecto, porque va a tener esos ingresos en el futuro, ¿vale? Entonces, claro, pues en artes escénicas, o sea, nosotros en la producción estamos muy acostumbrados a ver las subvenciones, pues porque, bueno, pues porque al final están ahí. Es verdad que probablemente la gente que se presenta año tras año, pues a algunos les tienen cogido el punto, no sé qué será, pero bueno, pero es una partida que dices, renunciarla, pues depende de lo que me cueste. Es como lo del patrocinio, ¿no? O sea, si me cuesta, si yo tengo 30 días en el mes y me cuesta 20, pues es que lo tengo que abandonar, porque es que eso anula mi proyecto, ¿no? Pero si hay gente en el sector que es experto en esto, que va a cobrar, porque nadie trabaja gratis, pero que me ayuda, a decir, igual que me ayuda un gestor a llevar la contabilidad, el no sé qué, los impuestos, que no tengo ni idea, pues a lo mejor me ayuda a alguien a conseguir una subvención, o a conseguir ese patrocinio, que es verdad que en los festivales tienen mucha visibilidad, buscan cosas, o sea, buscan un retorno de otra forma, ¿no? Buscan comunidades, buscan acercarse, pero a lo mejor pues hay algunos acuerdos que se pueden conseguir y que son más locales. O sea, la gente al final, pues yo no sé si el restaurante de la esquina, por hacerle algo de publicidad, me ofrece el catering del estreno. Joder, pues es que el catering del estreno es una partida del presupuesto. Si luego me la regala alguien, pues vendrá en el plan de financiación Bar Pepe, que es con lo que ha costado. Pero hay que verlo eso, con una perspectiva de decir, hombre, embarcarse en que la Fundación del Banco Santander o la Fundación no sé qué participe en mi proyecto, pues a lo mejor ahí sí que me tengo que dejar la vida, ahora mismo. Pero hay otras cosas que a lo mejor pues sí que nos pueden ayudar, ¿no? Y entonces, pues eso, distinguir mucho lo que es que se queda de lo que se devuelve. Entonces, bueno, pues ya os he contado, CREA surge porque los bancos no llegan, básicamente, porque nosotros no damos subvenciones, que hay veces que nos preguntan, nosotros no invertimos, o sea, no somos socios directamente del proyecto, no somos promotores, pero bueno, somos una figura que nace para acercar el préstamo del banco, para facilitarlo, pues primero en que lo den,
luego en las condiciones económicas, pero también de plazos, porque si en un momento dado pues adelantamos una subvención, pues no podéis empezar a devolver ese préstamo el mes siguiente, porque hasta que no llegue la subvención no se puede cancelar. Entonces, por la tipología de préstamos y demás, pues también, bueno, pues es una de las cosas que hacen la diferencia, ¿no? Esto lo he comentado un poco, bueno, nacemos del audiovisual, estamos muy controlados a la vez que tenemos pues mucho ánimo de llegar mucho a todo el sector. Esto es también lo que os he comentado, nosotros al final al banco le damos un aval, ¿vale? Como ahora ya ni eso, pero antes cuando alguien se quería comprar un piso, pues decía a los padres, me tenéis que avalar. Entonces, pues nosotros somos un poco los padres de ese proyecto. Bueno, asumimos el riesgo del 100%, eso, ¿qué hacemos todo? Alguien viene con una idea y nosotros, por ejemplo, el otro día estábamos aquí en Marferia y veíamos que había conexión entre el que está buscando que le programe, entre el que está buscando un coproductor, ¿vale? Nosotros cuando hay un germen, una idea, un tal, podéis venir siempre, pero no vamos a poder hacer nada, porque tiene que tener ese reflejo económico y si todavía no sé muy bien ni qué voy a hacer, pues no sé cuánto me va a costar y cómo van a llegar esos ingresos. Pero lo importante es que el aval es una cosa que es lo que ofrecemos nosotros al banco, pero lo gestionamos todos nosotros, ¿vale? Entonces, es un rollo trabajar con nosotros porque pedimos mucha documentación, porque a la que te pide el banco, nosotros le añadimos todo lo del proyecto y de la experiencia y de tal que queremos saber. Entonces pedimos mucha documentación, pero por lo menos yo digo que aunque nosotros damos un aval al banco, la gente necesita dinero, viene y sale con dinero. Eso es con dos intervinientes, pero es así, ¿vale? No hay luego con el banco que hace prácticamente nada. ¿Qué financiamos? Pues a ver, el aval, asumir el riesgo, ¿vale? Cuando tú tienes una idea y buscas un inversor y dice yo te lo hago pero me llevo el proyecto, eso es que busca una rentabilidad altísima, le ve riesgo pero quiere quedarse con el proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué hace CREA? Pues CREA entra en una financiación, digamos, fácil, de bajo riesgo. Claro, alguien nos podría decir, no, es que yo lo que necesito es un coproductor. Pues entonces no somos nosotros. Ahora, si lo que necesitas es arreglar el cash flow, ¿vale? Que es ese adelanto, que puede ser de un ingreso muy en firme, mira, tengo aquí la resolución, o no tan en firme y entonces vamos a ver qué gira, vamos a ver si es otro tipo de préstamo, vamos a ver distintas alternativas. Entonces, de adelantos de algo seguro, lo hacemos. Cuando nos conocemos, pues, o cuando nosotros adquirimos experiencia en el sector, como puede ser en el teatro. Hace años, que yo creo que nosotros nos conocimos hace años, hacíamos muy poco y con mucho miedo, pues porque Europa había lanzado un programa de ayudar a la industria cultural, ¿vale? ¿Y cómo era ese programa? Pues resulta que nosotros avalamos al banco, le decimos al banco, el riesgo es nuestro. Y Europa nos decía a nosotros, te cubro un trocito del riesgo. Entonces, claro, un trocito. Dices, oye, es que no tengo ni idea, no conozco el sector y me voy a lanzar. Entonces, queríamos hacerlo, pero claro, nosotros los recursos que tenemos son limitados. O sea, nosotros no ganamos dinero a las puertas. Si ganamos dinero, va a un saco de ahorros. ¿Para cuándo? Para cuando los proyectos van mal y hay que pagar al banco. Entonces, por eso el aval es muy barato, cuesta muy poco dinero. Si cuando os mováis buscando inversores alguien nos dice, vale, pero yo quiero ganar en esto el 20%, el 10%. No sé si sois sensibles a esto, pero es como decir, yo te doy 100 y quiero ganar 20. Ostras, pues es que en ese plan, en ese presupuesto, ya el plan de financiación tiene que ser holgado, ya tiene que ser sobre todo, no para mí, sino para dar el dinero, devolver el dinero a otro, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos era algo, o sea, poder ayudar, pero sin que fuera tampoco muy costoso. Entonces el aval viene a costar el 1% para mantenerlos.
Entonces, claro, pues cuando uno le dice al banco, no te preocupes, que el riesgo es mío, pero gano el 1, pues tiene que ser un riesgo pequeñito, ¿vale? Entonces, dependiendo del sector, pues por ejemplo, Inma ha mencionado videojuegos, que está bien que conozcáis otras realidades dentro de la cultura en la que estamos. En videojuegos podemos hacer muy poco, porque todo es de mucho riesgo. Entonces, la solución seguramente no seamos nosotros, o sea, nosotros no somos la solución de toda la financiación del sector. No, nosotros somos, o sea, lo que nosotros queremos es que el banco cada vez preste más, cada vez conozca más este sector y un día lo haga sin nosotros, porque no necesite cubrir ese riesgo. Que vosotros, por otro lado, cada vez os manejéis mejor con temas financieros, que estamos en medio para hablar como los dos lenguajes, pero que llega un momento, como lo hay en el sector, o sea, no estamos descubriendo la rueda, que hay gente que se maneja fenomenal, que solo podemos aprender nosotros de ellos. Entonces, de lo que hacíamos hace unos años a lo que hacemos ahora, pues tenemos más espíritu de más riesgo por la experiencia, ¿vale? Ahora, eso, coproductores no vamos a ser nunca, o sea, hay proyectos que llegan y además el mismo que viene y dice, no, es que estoy buscando coproductor. Bueno, pues cuando lo encuentres vemos qué podemos hacer, pero no podemos suplir, imagínate pues eso, que no hay subvención, que no hay coproductor, que no hay tal, o sea, lo que hay es una idea, que incluso ahí, aunque tengas experiencia, pues si tienes experiencia vamos a ver otra fórmula de préstamo, no tanto de adelanto de algo, de ver si tu actividad aguanta un préstamo bastante normal, o sea, de cuotas en los que los primeros meses no pagues porque se supone que no tienes ingresos, que es parte de lo que estudiamos. O sea, si tú tienes que buscar, terminar guión, buscar esto, lo otro, actores, ensayos, tal, pues claro, ¿cuándo van a llegar? En el mejor de los casos, si el primer ingreso llega después de 6 meses, no te puedo poner un préstamo que en el segundo mes empieces a pagar, porque es que es el propio sistema el que está estrangulando los proyectos, y en cultura eso ha pasado muchísimo. O sea, no se puede, nosotros nacimos porque había una subvención al cine que llegaba 3 años después de cuando se necesitaba. 3 años. Entonces, claro, si ahí lo que te da el banco es un préstamo en el que empiezas a pagar en el mes siguiente, pero ¿cómo voy a pagar en el mes siguiente si necesito un periodo larguísimo para hacerlo? Entonces, esa tontería, pues ya hace que ya todo funcione mucho mejor. Entonces, pues, no sé, hemos financiado en nuestra página web, que igual, todo mejorable, pero está bastante mejor que hace unos años, es bonita. Alba se encarga de hacer unas portadas estupendísimas, donde decimos pues en qué estamos, pero no, o sea, en qué estamos para que os veáis reflejados. Es decir, pues si estoy financiando a alguien que va al GRE, pues piensa que también, que ¿por qué no nos vas a llamar? ¿Vale? O sea, entonces para que os veáis lo más reflejados posibles. Luego dentro de esos proyectos pues hay distintos tipos de préstamos. Pero eso, lo de la web, o sea, consejos que decía. Esto lo copiamos de una presentación de Julián, ¿no? que nos gustó. Es decir, conoce tu negocio, que es de todo lo que hemos estado hablando. Conoce tu negocio en todos los ámbitos. Conoce en qué está más flojo. Y a lo mejor no lo transmitas, no llegues diciendo, oye, es que mi proyecto no hay por dónde cogerlo aquí. Pero en cuanto el de enfrente veas que lo saca, ahí estás tú diciendo, no, esto está identificado, pero estamos trabajando en esto para suplirlo. Y claro, o sea, le callas, porque sabe que lo tienes identificado, que es lo más importante. Entonces, conócelo, ¿vale? Conoce tu sector, conoce lo que ofrece, conoce las dificultades de lo que ofrece, o sea, no solo lo que ofrece. Para trabajar con nosotros, échale un vistazo a la web, porque yo creo que es mucho más intuitiva, hay un listado de la documentación que pedimos, de los tipos de préstamos que podemos facilitar, que ahora entramos un segundo, ¿vale? Ojo, nosotros no es una subvención. Entonces, si alguien pide, porque ahora tenemos una plataforma para hacerlo más, para que nos facilite, para que compartamos la información los que lo estamos viendo, entonces hay una plataforma online para hacer la solicitud y colgar ahí la información. Si hay un error
Pues nosotros cogemos el teléfono y os llamamos y decimos, oye, esto no, esto te falta, porque no nos referíamos a esto, sino a esto otro. O sea, no hay alguien externo que no conozca esto. Estamos nosotros y entonces, pues dices, no, es que mi préstamo no es exactamente este. No te preocupes, tú pide. Claro, no vamos a colgar ahí. O sea, a mí algo que me produce rechazo es entrar en la página de el BBVA y decir, bueno, pincho aquí, pyme, innovador, menos de 2 años, más de 3, esto con esto, esto. Y al final es que no sé ni dónde tengo que pedir o dónde voy a poder conseguirlo. Aquí no pasa eso. O sea, lo que tratamos de hacer es que os veáis ahí, ¿vale? Pero si no es exactamente, pues se pide lo que se necesite. Y luego llamarnos, vamos, los 4 que estamos aquí contestamos a decir, pues a lo mejor esto no se puede, o a lo mejor esto antes no se podía, pero ahora sí, lo podemos ver, o no. O sea, nosotros lo que sí que es verdad, de lo que se estudia en riesgos, en CREA se aprueba el 99%. ¿Por qué? Porque somos un poco particulares también en eso. Los malos no son los de riesgos, los malos somos nosotros directamente. O sea, el freno es bestial. ¿Por qué? Es que no quiero ni que perdáis el tiempo vosotros ni que lo perdamos nosotros. Si algo no encaja, pues a lo mejor no es el momento. O decir, mira, casi, si no tienes ni el borrador del contrato, del teatro, lo que sea, pues es que espérate un poco, ¿vale? Y en un mes hablamos. Pero lo que sí que hacemos es contestar, decir, oye, pues sí, pues al revés, vamos tarde porque tenemos atasco y entonces cuanto antes mejor, porque la documentación es larga y entonces lo mejor es ponerse cuanto antes. Y luego, ojo, pues si ya se ve la documentación que me van a pedir, nosotros hemos estado aquí hablando sobre todo del proyecto, pero es que cualquiera me va a pedir escrituras si tengo una empresa, ¿vale? Si soy autónomo, el alta de autónomo, el último pago a la seguridad social, si estoy al corriente de esto, si no debo nada a Hacienda, el CIF, que el CIF es el DNI de la empresa. Entonces son cosas que dices, pues es que me la van a pedir siempre. Pues tengo una carpeta preparada con todo eso. Entonces el gestor me presenta el impuesto de sociedades, me presenta el IVA, fenomenal. Que me mande una copia. Porque luego no, es que el gestor está súper liado, lo sabemos. Los gestores en determinados momentos del año ni te contestan porque están presentando impuestos, están haciendo su trabajo. Entonces, intentar entrar como en una dinámica en la que yo tengo casi toda la información. ¿Voy a hacer algo con ello? Pues en principio ahora no, pero puede que sí en otro momento. Entonces, esta es nuestra web. Bueno, pues eso, salen cosas en las que estamos ahora mismo financiando. Bueno, pues suele haber de todas las disciplinas. Ojo, nosotros cubrimos toda la industria cultural, pero donde somos proactivos, y ahí sinceramente tenéis suerte, es en audiovisual, en artes escénicas, música, videojuegos, más voluntad que realidad. Si nos viene un proyecto de fotografía, lo estudiamos. Si nos viene un proyecto, un museo, lo estudiamos todo. Digo libro. Libro también. Pero aquí está sobre todo en lo que podemos ser proactivos. O sea, una pyme, una pequeña empresa, con todo lo que eso supone, somos también nosotros. Con mucha burocracia, porque tenemos mucha burocracia, lo que a ti te quita mucho tiempo de subvención, a nosotros nos quita muchas personas dentro de la empresa en el Banco de España, blanqueo, protección de muchas cosas que no revierten en el sector. Entonces, pues eso, hay que tenerlo en cuenta y es muy importante dónde trabajamos de forma reactiva y dónde de forma proactiva. Entonces, si aquí vamos a sectores dentro de la industria cultural y si nos vamos a artes escénicas, claro, perdona, es que quita la conexión, que no me va a llegar para todo el tiempo. Un segundo, a ver si... Artes escénicas. Entonces, contamos un poco lo que hacemos. Ante la duda, os saben,
se ven qué proyectos hemos financiado, ¿vale? Y se ve qué productos. Productos ya es un concepto un poco ya de bancario, financiero, pero es financiación, por ejemplo, para producciones y giras. Otros, o sea, uno está o en uno o en otro, y si no está en ninguno de esos, se mete, y si no hay una opción más genérica de industria cultural. Pero lo que es importante es que, si ves la documentación que pedimos, tú mira la parte de empresa, a nosotros lo que más nos aporta es proyecto. Y mira empresa y mira autónomo. Es decir, y eso me lo va a pedir un banco. Algunas cosas me lo piden para la subvención. Si quiero convencer a alguien que va a participar, o sea, un mecenazgo, pues yo he hablado con algunas compañías de teatro que han conseguido a alguien, porque es así, o sea, porque entonces tienes eso como plan B, pues estupendo. Oye, que no es que vaya con el dinero por delante financiando todo, pero es que hay gente que le encanta este sector, que es normal, que tiene los recursos y que participa. No así con dinero a fondo perdido, de que se olvide, a lo mejor se involucra un poco, pero bueno, pero es positivo. Entonces, ese va a también querer ver, no va a tener solicitud de aval, como tenemos nosotros, una plantilla que hay que rellenar, o determinadas, pero otras las va a querer, porque va a querer saber con quién trabaja, porque es como si, pues comparto piso. Pues no lo sé, a lo mejor ahora, no sé, o sea, es decir, que no soy joven, ¿vale? De espíritu todo, pero quiero decir, pero yo por lo menos, no sé si por mi edad o por cómo soy, pero yo no compartiría piso solo preguntando el nombre. Entonces, pues vale, verificaría determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, por lo menos, yo qué sé, algo, ¿no? Entonces, pues el que trabaja con nosotros, ese inversor, ese banco, ese mecenazgo, ese crowdfunding, le vamos a tener que pasar información. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un historial que nunca hemos devuelto los préstamos al banco, muy poca gente va a querer trabajar con nosotros, ¿vale? Te puede pasar una vez, de decir, me pasó esto, quebró, y se explica y se ve si tiene cabida pues trabajar con unas instituciones o con otras empresas, lo que sea, personas. Pero si yo cada cosa que hago dejo rastro, pues eso es difícil de levantar, ¿no? Entonces, pues por eso mismo, esto yo lo prepararía ya. O sea, que hay un modelo que dice 347, ¿cuál es? Pues bueno, más adelante, si queréis interesaros por qué es, fenomenal, pero por ahora ese modelo es anual cuando se presenta a la carpeta. O sea, es que no es nada, ¿no? Es como si me pidieran, cuando me piden el DNI nunca lo encuentro, no tengo una copia, cada vez que, pues tener una copia, o sea, entonces tiene que ser algo, porque además, si alguien, estáis hablando con alguien y le decís, ¿qué te mando? El balance, el no sé qué, el tal, o sea, un poco deslumbráis en algunas cosas que dices, no hay que ser, o sea, yo no soy experta en eso. O sea, no quiero tampoco decir, ahora que me digan que si les llevo la contabilidad, pues no. Pero decir, bueno, ¿por qué es lo que me suelen pedir? O sea, no soy una experta en lo que... Pero, entonces, al final la vida va de eso, va de muchas veces de personas. Nosotros trabajamos con muchos bancos. Entonces hay veces que nos dicen, anda, ¿trabajáis con este banco? Bueno, trabajamos con una persona de ese banco que desde hace muchos años pues se ha encargado de que haya un canal súper ágil para que el banco trabaje con nosotros. Y ya está. O sea, entonces, bueno, yo me enrollo mucho. Es verdad que ha habido preguntas entre medias, pero no sé, cualquier cosa que os surja, cualquier duda, aquí o... Entiendo que también una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica distinta a autónomo o SL, también podría funcionar, ¿no? ¿Con nosotros? Sí. Sí, o sea, nosotros financiamos asociaciones, fundaciones, sí, o sea, en principio todo. Luego, no te niego que son mundos más difíciles, luego a la hora de pasar el blanqueo, el no sé qué y tal, pues toda la burocracia que hay detrás, pero sí, no tenemos problema. Si os puede indicar el banco con el que trabajamos en el proyecto, para si trabajáis con ese banco
para que se pueda hacer a través de allí. Sí, sí, se puede. Otra cosa es que la experiencia, o sea, si nosotros en general queremos elegir el banco, incluso no el banco, la sucursal, Por ejemplo. es porque es mucho más ágil. Entonces, claro, muchas veces nos preguntan, ¿esto cuánto tarda? Pues desde que tenemos toda la documentación, dependiendo del momento, a lo mejor en 2 o 3 semanas tenemos la respuesta de riesgos. No quiere decir que esté 2 o 3 semanas estudiándolo, pero como siempre hay en cola proyectos, pues bueno, desde que lo coge. Y luego con el banco, pues ha habido experiencias de no con mi banco, incluso porque tengo un compromiso familiar, tal, y 2 meses después de que no lo hayan aprobado, decimos, mira, se lo mandamos a nuestro, y a la semana estamos firmando. Entonces, pero nosotros casi siempre preguntamos, o sea, si tú trabajas bien con Caixa o trabajas bien con quien sea o tal, pues nos remitimos a ese banco. Si luego vemos que, o ya tenemos experiencia de que es algún banco con el que cuesta mucho, porque claro, cuanto más nos conozcan, más ágiles son. Entonces, los convenios los deberían conocer todas las sucursales, pero hay veces que no. Yo te iba a preguntar si podía volver a la slide del presupuesto, porque he visto que le incluía un calendario, ¿puede ser? Sí. Sí, claro. ¿Está aquí, me dices? Sí. Sí, sí, Vale. la hemos Ah, vale. A ver, realmente es un poco un ejemplo ilustrativo porque al final yo todo lo que os he contado es que al final es un rollo impresionante que te pierdes, o sea, yo soy plenamente consciente. Entonces, Pero sí que es que lo incluyes todo en el como, evidentemente, claro, es o sea, mucho la, más que eso. exactamente. La idea es que tú sepas explicarme en 2 columnas cuál es tu presupuesto, si vas a hacer una producción, si vas a hacer una exhibición, si vas a hacer una gira. A lo mejor no haces nada de esto, porque esto, por ejemplo, es un ejemplo que hemos cogido para lo que podría ser a lo mejor una producción teatral. ¿Vale? Entonces, que tú me sepas decir lo que te va a costar a ti esto. Eso es un presupuesto. En plan de financiación es que tú me sepas decir de dónde vas a sacar el dinero. Entonces, si tú eres capaz de construir esto, no te digo ni en un Excel, en un folio, con un boli, 3 líneas, tú eso, teniéndolo tú claro en tu cabeza, lo sabes plasmar en el medio que nosotros, que cualquiera te diga. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú sepas plasmarlo y luego todo eso tú lo puedas trasladar precisamente en un ejemplo práctico. Por ejemplo, si yo estoy a 1 de enero y digo, pues este año voy a hacer un proyecto y quiero empezar en febrero, pues yo sé que en enero voy a hacer todo lo que es la previa de la preparación. Y entonces, si te das cuenta, lo primero que se ve son los gastos que va a tener y cómo lo categorizas por meses. Si tu proyecto va a ser de semanas, lo puedes hacer por semanas. Si va a ser por días, lo puedes hacer por días. O sea, esto es como un ejemplo súper visual para que tú entiendas todo lo que yo te he contado antes que te sirva. Y simplemente es ver, los gastos que tengo, mi total de gastos, la taquilla, los ingresos, lo que sea que yo voy a tener y cuándo van a ser. Y claro, tú aquí lo ves súper visual, porque si tú ves que en enero, febrero y marzo todo es negativo y en abril, mayo, junio todo es positivo, tu problema de a lo mejor de caja gordo o de decir cómo pago va a ser los 3 primeros meses. Entonces, este es como el ejemplo, por eso, aunque tenga un nombre súper complejo el cash flow, o sea, quiero decir, es una búsqueda visual, es decir, lo que yo tengo en mente, lo que yo he puesto en el folio, lo veo aquí. Y a ti, y a ti, por si haces este presupuesto o si tienes a alguien en contabilidad en tu empresa, cuando haga esto lo va a ver y va a decir, ostras, lo que decía Mónica, a lo mejor ahora no necesito financiación porque resulta que tengo ahorros, o a lo mejor resulta que me tiene que pagar un teatro que me debe dinero y sé que por narices me lo van a pagar esta semana, a lo mejor ahora no lo necesito, pero ¿qué pasa dentro de 2 meses? Entonces ahí sí que me da tiempo a gestionar y decir, voy a llamar al banco, voy a llamar a no sé dónde tal y voy a pedir este dinero. Entonces, o a lo mejor tú te piensas de que necesitas 20.000 y lo que ha comentado Mónica, no, resulta que es que ya vas arrastrando ahí unos gastos y realmente necesitas 30.000. Pues fíjate, hubieras pedido dinero que no tuviese solución a un problema. Entonces, es la forma más visual que hay para que tú sepas trasladar todo. Por eso es súper importante que recoja todo lo que es el presupuesto y el plan de financiación. O sea, esto es cómo debemos trabajar todos, ¿vale? Y luego está la realidad, es decir, no te pago porque no he cobrado. O no pago al proveedor hasta que no sé qué, o sea, eso somos conscientes, pero
si queremos un poco, o sea, profesionalizar y decir, hombre, pues si yo estoy trabajando en CREA y no sé realmente cuándo voy a cobrar, pues me costaría, ¿sabes? Intentaría decir buscar otra cosa. Entonces, el sector yo creo que está muy acostumbrado como, bueno, y tiene cosas en las que se ha solucionado así. O sea, decir, ¿cómo se ha solucionado que una subvención no la cobre? Pues se ha solucionado, decir, cuando cobre la subvención te pago y ya está. Pero son cosas que hay que intentar, o sea, nuestra ayuda en la financiación viene también a decir, pues, dedicaros a la parte en la que sois fuertes, en la vuestra, ¿no? No levantarte todos los días a ver, como nos dicen algunos, a ver la cuenta del banco, a ver si ha entrado el dinero, a ver si ha entrado el dinero, a ver si me ha pagado el teatro, a ver si me ha pagado no sé quién. Entonces, pues en eso nosotros también tenemos un perfil distinto al banco, dejamos también tiempos muy largos, entonces no hay que vivir así. Si nosotros creemos que la subvención va a entrar en diciembre, pues venga, lo que financiamos, decimos, venga, ponemos 6 meses más y vamos todos tranquilos. Eso sí, si llega antes, pues se cancela sin gastos y ya está. También puede ser, o sea, la financiación también puede ser para equipos o para... en eso es parte de lo que hemos madurado en CREA, ¿no? Es decir, antes, cuando no había un ingreso en firme, un contrato, un tal, pues no hacíamos nada. Ahora mismo, cosas que no nos gustan, pues por ejemplo, si alguien llega y dice que quiere comprar un teatro, pues vete a un banco que te va a financiar sin problemas. O que quiere hacer unas obras gordas, pues es que nosotros de obras no tenemos ni idea. Entonces, pues, o sea, todo lo que hemos hecho una vez no ha ido bien. Entonces, pues si financio algo de obras y no cumple ni en presupuesto, ni en plazo, ni en tal, lo que tratamos es dar como un poco nuestra experiencia en otra parte del proyecto, ¿no? Y bueno, a ver, hay gente que se decepciona cuando nos llama porque, claro, pues oír que no, pues no le gusta a nadie. Nunca es una crítica al proyecto, la verdad, o sea, es a la parte de eso, pues a la viabilidad, esa viabilidad económica. Y bueno, pues no sé, somos muy rollos en la documentación, pero yo creo que todos son muy agradables, la verdad, y entonces pues, ahí estamos para que vengáis. ¿Alguna duda más que tengáis? Bueno, estamos en Madrid, hoy en día por teléfono, bueno, por teléfono ya antes, ahora a veces que hacemos Teams, porque es verdad que verse por lo menos es más agradable y ya lo personal mucho más, pero pues a Madrid, como estamos en Madrid sin problema, a lo mejor en otros sitios pues nos cuesta más el desplazarnos, pero bueno, que haga lo que queráis. Y nada, muchas gracias. Gracias.